Los niños chiquitos salieron a sus clases. Los niños grandotes nos quedamos en nuestras clases. O también quieren, nos salimos. Nos salimos y nos vamos a la sombrita y a un árbol a la clase, ¿no? Bueno, también podemos salir, ¿no? ¿Por qué nada más los niños? Pero bueno, vamos a tener nuestra clase aquí por el día de hoy. Ya después de ver qué hacemos, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Recordemos que estamos estudiando 1 Corintios, capítulos del 1 al 9. Es decir, ya llevamos 9 capítulos de 1 Corintios, ya desde el 1 hasta el 9, ¿no? Y en el capítulo 8 de Corintios, digo, es tan profunda esta carta, así como lo es toda la palabra de Dios, y hemos estudiado tanto, pero en el capítulo 8 de 1 Corintios vimos la libertad cristiana que tenemos para poder tomar cada quien en lo personal decisiones en cuanto a esas áreas grises o dudosas de la vida, en cuanto a esas conductas cuestionables. Pero también vimos que a pesar de tener esa libertad, hay un principio bíblico, ¿sí lo recuerdan? Un principio bíblico que debemos de aplicar, y lo tenemos en el capítulo 8, versículo 9, el cual dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es algo que debemos de tener siempre en mente cuando queramos tomar una decisión que nos corresponde, porque en la Biblia tal vez no encontremos un mandato abierto y directo acerca de algo. Y bueno, para poder tomar esa decisión es importante el amor hacia los demás. Y entonces, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Después, en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 14, muy bien expuestos por nuestro hermano Agustín Vigueras, vimos la defensa de Pablo en cuanto a su apostolado. Se nos dieron a conocer los derechos de un apóstol. Se mencionó el por qué se tiene el derecho de ser sostenido. Incluso se dio a conocer una ordenanza que tenemos en 1 Corintios 9:14. La ordenanza es: así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces es válido y es correcto que una iglesia le dé el sostenimiento económico a quien nos dirige, a quien nos preside, a quien sirve al Señor. Y estamos hablando de un sustento económico digno de un hijo de Dios. Es correcto, es válido, porque la palabra de Dios lo está diciendo aquí. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Sí recordamos esto? Cuando lo vimos, incluso nuestro hermano Agustín aclaró que, gracias a Dios, por el momento, en nuestra congregación no es necesario hacer esto. Pero es un derecho que tiene toda persona que le sirve al Señor, ¿no? Y para ir terminando del capítulo 9, estoy recordando, del 15 al 27, 9 del 15 al 27, vimos como Pablo, se niega a usar su libertad cristiana, restringiendo su derecho a ser sostenido y negándose a sí mismo, tal como lo dice en el 9:22. Dice el 9:22: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. A todos me he hecho de todos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo se negó a sí mismo, se negó a este derecho. En los capítulos 8 y 9, que ya mencioné ahorita como que de manera breve y rápida, vemos cómo el usar nuestra libertad cristiana en esas áreas dudosas puede afectar a los demás. En especial debemos de cuidar porque afecta a nuestros hermanos débiles.
pero también afecta a todos los que nos rodean, vecinos, familiares, lo que sea. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y a pesar de que tenemos esa libertad cristiana, debemos de cuidar lo que hacemos para que no estemos afectando a terceras personas. Entonces, el descuidar nuestra libertad cristiana afecta a terceras personas. Y lo que vamos a ver ahora es cómo el usar esa libertad cristiana también puede afectar a nosotros mismos. Usar de mala manera la libertad cristiana afecta a los que nos rodean, pero también nos puede afectar a nosotros mismos. No solamente afecta a los demás, nos afecta también a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El tener demasiada confianza en nosotros mismos, pensando y diciendo, soy muy maduro en el Señor, soy muy espiritual, pensando que estoy firme en mis convicciones cristianas. Si soy así y pienso así de mí mismo, estoy en un grave peligro. Eso es algo muy grave. Por eso nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es? Díganmelo. No vieron la diapositiva, ya me di cuenta. El tema es el peligro de la confianza. Y este tema lo vamos a abordar en el capítulo 10, por eso les decía, ya estudiamos del 1 al 9, vamos al capítulo 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10, Primera de Corintios. Voy a dar lectura a los versículos del 1 al 13. 10, Primera de Corintios 10, del 1 al 13. ¿Estamos bien? Y después vamos a pedir de favor a nuestro hermano René, que está aquí, está adelante, que haga una oración, encomendando el estudio del día de hoy al Señor. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si nos apoyan a la oración, por favor. Señor Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor Todopoderoso. Te pedimos por todas nuestras familias, Padre, por todas nuestras cargas, Señor, que toques el corazón de nuestro hermano Borja, Señor, para que nos compartas, Señor, lo que tú tomas en su corazón en base al estudio que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te damos gracias y te lo pido en el bendito nombre de Jesús, Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, una de las maneras más fáciles y seguras de caer en la tentación y después pecar es tener exceso de confianza en sí mismos. Esa es una fácil manera de pecar.
Muchos de los creyentes allá en Corinto se sentían así, se sentían perfectos en su vida cristiana. Ellos pensaban que habían triunfado, pero en realidad no era así, no habían triunfado. Allí en 1 Corintios capítulo 4, de los versículos del 8 al 14, que no los vamos a leer ahorita, vemos una reprensión sarcástica que Pablo les hace por sentirse seguros de sí mismos. Entonces se sentían perfectos, pero no lo eran. ¿Por qué? Ellos eran salvos, ellos estaban bautizados, ellos estaban bien instruidos. Tal parece que no les carecía de algún don, porque ahí en 1 Corintios más adelante tenemos un listado de dones espirituales. Pues tal parece que tenían todos los dones. Digo, no todos los dones de una persona, pero hablando del grueso de la congregación, parece que tenían todos los dones. Al parecer eran muy maduros y pensaron que eran ellos, que eran lo suficientemente fuertes para poder asociarse libremente con paganos en ciertas ceremonias y ciertas actividades sociales, sin que esto les afectara de manera moral o de manera espiritual. Así se sentían ellos, así lo pensaban ellos de sí mismos, y decían que siempre y cuando no participaran en situaciones abiertas y muy claras sobre idolatría o sobre inmoralidad. Entonces ellos se sentían muy confiados en sí mismos y decían como que nuestro grado de madurez me permite asociarme libremente en lo que sea, no hay problema. Pero ese era el problema. Claro, no estoy hablando de un nivel de madurez espiritual, porque bien sabemos que en estos asuntos no hay un patrón de medida, no hay un instrumento como un termómetro, algo que podamos ponernos y decir, este es tu nivel de espiritualidad. Creo que ni una misma persona de sí mismo puede decir cuál es su nivel de espiritualidad, porque en el momento que diga yo soy el más espiritual, es evidencia de todo lo contrario. Entonces tu nivel de espiritualidad, quien lo sabe, es Dios. No estoy hablando aquí de eso, en ningún momento hemos enseñado algo parecido, de que digamos que alguien puede decir de otra persona, tú sí eres maduro o no eres maduro espiritualmente. Creo que nuestra relación con el Señor, cada uno la sabemos, y nuestro grado de espiritualidad, Dios es el único que la sabe. Creo que ni nosotros mismos pudiéramos asegurarlo, ¿no? De nosotros mismos hablando. Entonces, ellos se sentían perfectos en este sentido. Entonces, el actuar de esta manera era engañarse a sí mismos. Abusar de su libertad cristiana no solamente afectaba a los demás, sino que también estaba poniendo en peligro la vida espiritual personal. No se puede vivir mucho tiempo constantemente al borde del extremo de la libertad cristiana sin caer en la tentación, y después de la tentación viene el pecado. Entonces es difícil vivir en esto y no caer. Entonces un creyente maduro, digo, a pesar de que les dije que no hay algo que nos pueda decir quién es maduro o no, sí hay características de los creyentes maduros. Sí hay algo que podemos ver en un creyente maduro. Y un creyente maduro no busca usar su libertad cristiana al extremo para ver hasta dónde puede llegar o hasta dónde se puede acercar en el mal sin ser dañado. Un creyente maduro ni se arriesga, ¿no? Ni lo intenta. ¿Para qué? Porque cuando un creyente, sea quien sea, llega a tener tanta confianza en su propia fortaleza, él piensa que puede con todo. Tiene exceso de confianza en sí mismo. Y este es el grave peligro de la confianza. El tema de hoy, el peligro de la confianza. Es un grave peligro. ¿Por qué? Porque llegar a estos límites te hace caer fácilmente.
Y hay una advertencia. Y esta advertencia es la parte central del tema del día de hoy. Vayamos a ver, la advertencia está en el capítulo 10, 1 Corintios 10, 12. Un versículo muy conocido que usamos muchas veces cuando estamos platicando con alguien. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese cuidado es el que debemos de tener todos y cada uno de nuestra propia vida. Más si me siento el más espiritual de todos, ¿no? Más cuidado todavía. El peligro aquí no es caer de la salvación o perder la salvación. Vuelvo a reiterar algo que siempre hemos enseñado: la salvación no se pierde. Entonces el peligro no es perder o caer de la salvación, el peligro es caer de la santidad, que eso sí nos exige el Señor ser santos porque yo soy santo, y el peligro también es perder esa utilidad en el servicio a Dios. Y esto es grave, es un fuerte peligro y debemos de tener mucho cuidado en nuestra propia vida. Eso sí tenemos que hacerlo. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy son 3 implicaciones para nuestras propias vidas cuando vivimos con ese exceso de confianza en nosotros mismos. 3 implicaciones. La primera son el valor o los valores que tiene la libertad. Versículos del 1 al 4. Recuerden que estamos en 1 Corintios 10, del 1 al 13, que es el pasaje que estamos estudiando. Y para poder ver estas 3 implicaciones, vuelvo a repetir, la primera son los valores de la libertad, del 1 al 4, luego les digo las otras 2. Tenemos que entender que Pablo retomó lo vivido por el pueblo de Israel. Por eso ahorita que leímos el pasaje completo, vimos que hablaba de muchas cosas del pueblo de Israel. Entonces Pablo retoma esto para poder explicar la primera implicación, que son los valores de la libertad, la segunda, que es el abuso de la libertad, y la tercera, la aplicación que le debemos de dar a esa libertad cristiana. Entonces los versículos del 1 al 4 dicen: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Encontramos aquí 3 áreas de bendición. Por eso estoy hablando del valor, los valores de la libertad. El primero es la liberación de Israel, en el versículo 1. Dice: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La historia creo que ya la conocemos. El pueblo de Dios estuvo 400 años viviendo como esclavo en Egipto. Después de 10 plagas, Dios los liberó milagrosamente y todos pasaron el mar como tierra seca. Repito, ya sabemos la historia, por eso no estoy viendo los pasajes, pero creo que todos la conocemos. Se abrió el mar rojo y cruzaron tranquilamente, no tan tranquilamente, pero pasaron muy bien. Y después los egipcios quedaron ahí ahogados. Entonces, también sabemos que en el día los dio mediante una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Todo esto está en Éxodo capítulo 13. No estamos yendo al capítulo, pero todo ahí está la historia. Y esto era entonces la manifestación de esa liberación suprema del pueblo escogido de Dios. Entonces ahí vemos cómo está esa liberación. Ahora, estoy hablando de una liberación, no estoy hablando de una salvación. Recordemos que la salvación es por medio de la fe personal que tenemos en Dios. Es personal. No quiere decir que mi familiar puede ser salvo por mi fe. Él debe tener su fe en Cristo para poder ser salvo. Entonces,
El Éxodo, de manera simbólica, nos representa una salvación espiritual de la nación de Israel. Fue el llamamiento de Dios al pueblo escogido. Ese pueblo escogido de Israel, esa nación de Israel, donde había creyentes y no creyentes. Ahí fue. Y fue ese llamado para salir de la esclavitud e ir y habitar en esa tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y en ese lugar que llegarían, ellos deberían de dar un buen testimonio por ser el pueblo escogido de Dios. ¿Pero qué creen? No fue así. No dieron ese buen testimonio. Entonces lo primero que vemos, o la primera bendición que vemos, fue esa liberación de la esclavitud. La otra bendición que vemos es en el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla aquí otra bendición, otra vez es un símbolo, porque ahora no somos bautizados en Moisés, somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el bautismo del Antiguo Testamento se refería a una ceremonia en la que se usa el agua para simbolizar la limpieza de pecados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el bautismo es una identificación con Cristo. Esto nos lo dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10, donde nos expresa muy bien lo que es el bautismo, lo que implica, y nos expresa muy bien que es un medio de identificación del creyente con Cristo. Entonces vemos que el agua es una señal externa de la unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Es una señal externa. Recordemos que cuando alguien se bautiza, en pocas palabras, por medio de ese acto, le está diciendo a la congregación, al público en general: soy de Cristo, me identifico con Cristo. Razón por la cual todo creyente debe de anhelar ser bautizado. Porque su anhelo debe de ser publicarle a los demás, gritarle a los demás: soy de Cristo. Entonces todo creyente debe de anhelar ser bautizado. Todo creyente debe de pedir ser bautizado. No tiene que estar ahí de la iglesia enfrente diciendo: ¿quién se quiere bautizar? ¿Va a haber bautizos el próximo domingo? ¿Quién quiere? No. El creyente es el que debería de pedir y debería de solicitarlo. Porque dice: le quiero gritar a todo el mundo que soy de Cristo. Entonces, estamos hablando de una identificación primero espiritual, y después esa se refleja de manera física por medio del bautismo. Porque el creyente anhela y quiere ser bautizado. Y ahora lo que Pablo está diciendo a sus lectores es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se estaba identificando con Moisés y se identificaba con él como un líder nombrado por Dios, porque así había sido, para dirigirlos. La tercera bendición la tenemos en los versículos 3 y 4, donde nos dice que comieron y bebieron de la misma comida y la misma bebida espiritual. Es decir, allí en el pueblo de Dios, en el pueblo escogido de Dios, había creyentes y no creyentes. Estoy hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Había creyentes y no creyentes, pero aún sin ser creyentes, muchos de ellos, el Señor siempre proveyó milagrosamente maná para todos. Ahí lo dice en Éxodo 16:15. Comida para todos. No dijo nada, la comida es para los creyentes. Fue general. También agua, en Éxodo 17:6 lo vemos ahí en la roca. En este sentido, todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, fue sustentada espiritualmente porque recibieron las provisiones, alimento y agua de una fuente divina, no de una fuente natural.
Porque para que salga agua de una roca así porque sí, está complicado, ¿no? Entonces fue una fuente divina. Hasta el momento no hay quien haya hecho el maná para que digan, así era el maná, aquí está, pruébenlo. Porque era de una fuente espiritual. Y les dio a todos. Entonces la intención aquí de Pablo de mencionar estas tres bendiciones es recordar los privilegios de Israel. Esa era su intención. Los valores que tiene esa libertad les hizo ver que a pesar de todo esto, muchos del pueblo de Dios perecieron. Y perecieron por tener mucha confianza en sí mismos. Por eso perecieron. Y esto nos lleva a la segunda implicación. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces todo Israel participó de las bendiciones comunes de esa libertad. De esa libertad porque fueron liberados del yugo de Egipto. Ellos salieron, fueron libres y todos gozaron de esa libertad. Pero el versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Quiénes son los demás de ellos? Esta frase es muy corta porque y eso lo sabemos también, toda la multitud que salió de Egipto, de toda la multitud que salió de Egipto en esa liberación milagrosa, vean todos los milagros que vieron: abrirse el mar, el alimento, el agua, todo lo que vieron, y aún así no creían, aún así dudaban, aún así tenían confianza en sí mismos. Y de toda esa multitud que salió de Egipto, ¿saben cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? 2. Caleb y Josué. Todas esas generaciones fueron, por eso dice que perecieron ahí en el desierto. Únicamente 2. Ni Moisés, que era el dirigente, ni Aarón, que era el sumo sacerdote. Ellos fueron descalificados para entrar y fueron descalificados por desobedecer a Dios. No estoy diciendo que perdieron su salvación, estoy diciendo que no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? En lugar de hablar a la roca, como Dios le había dado la indicación, dice que la golpeó. Eso está en Éxodo capítulo 20, por si después quieren leer toda la historia. Éxodo 20, del 8 al 14 específicamente, pero pueden leer todo lo demás, ¿no? Todo el contexto. Pero no le habló a la roca, la indicación era que le hablara, y la golpeó. Ay, de hecho, aquí no voy a decir con mi bastón, ¿no? Con mi vara, para que vean que yo puedo. No sé cuál sería su pensamiento, no lo sé, pero hubo una desobediencia. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en sí mismos. Ese es el peligro de la confianza. Los descalificó y no entraron a la tierra prometida. Y dice, y todos quedaron postrados en el desierto. Ahí quedaron postrados. Es decir, los cadáveres de todos aquellos que no agradaron a Dios quedaron esparcidos en todo el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. Se anduvieron ahí, se fueron muriendo y fueron quedando. Únicamente 2. Todo Israel fue bendecido abundantemente, porque todos fueron liberados. La Biblia no dice que se haya quedado uno, y fueron liberados con todas sus posesiones. Todo Israel fue protegido en ese peregrinar, desde el mar, ¿no? Y también fue sustentado por el Señor. Fueron 40 años. Los alimentó, les dio agua, ellos estuvieron bien. Disfrutaron abundantemente de ser liberados. Disfrutaron de esa libertad, pero se confiaron. Entonces, anduvieron en esa carrera que duró 40 años para ellos,
Era la prueba de la obediencia y el servicio que le daban a Dios, pero la mayoría, como ya lo vimos, quedó descalificado, ¿no? Se confiaron en sí mismos, abusaron de esa libertad, cayeron en tentación, comenzaron a relacionarse en cosas que no, y después de caer en tentación, obviamente cayeron en pecado. El exceso de la confianza fue su perdición. Se confiaron. Y ahí está el problema. Entonces, la mayoría de los israelitas quedaron descalificados a pesar de ser liberados. Les faltó hacer algo. Y algo que creo que debemos hacer también nosotros. Vayamos ahora sí a segunda carta de Timoteo. No pierdan primera de Corintios. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, dice algo que tal vez deberían de haber hecho ellos y que debemos tener en cuenta y hacer nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Dice así, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Ellos, quedando esparcidos por el desierto, se confiaron y por lo tanto perecieron. Quedaron descalificados. Creo que les quedó o les faltó hacer esto que dicen estos versículos. Si alguno se limpia de estas cosas, o sea, todos los pecados, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues limpiarnos, ser santificados, ser útiles al Señor. Y luego le dice algo en el 22, ¿no? Va dirigido a Timoteo en este caso, pero va dirigido a nosotros. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Todo creyente debe de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los hermanos, con los creyentes de corazón limpio que invocan al Señor. Ahí está la clave. Regresamos al versículo 6 de 1 de Corintios 10, donde dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, todas estas cosas sucedieron con la única intención de decirnos que no hagamos lo que hicieron los israelitas. Que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Es decir, que tengamos un autocontrol de cada uno de nosotros, porque una persona que se controla a sí misma es útil para el Señor. El que no tiene dominio propio, pues no puede ser útil para el Señor. Descuida su vida, queda descalificado. Entonces dicen: no hagamos eso. Aquí está. Son ejemplos para nosotros. Y los israelitas quedaron descalificados a causa de 4 pecados. A causa de 4 pecados que vamos a ver, pero los vamos a ver pensando cada uno de nosotros si los tengo yo o no los tengo yo. El número 1 está en el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Como ya lo vimos desde el contexto que nos dio nuestro hermano Agustín, la primera vez que empezamos con 1 de Corintios,
la idolatría era algo muy común en Corinto. Muchos creyentes de este lugar, confiados en su propia fortaleza moral y espiritual, se hicieron descuidados en cuanto a su participación en actividades de adoración a dioses falsos. Creían que podían asociarse con este tipo de acciones sin que les perjudicara espiritualmente. Pero algunos de los creyentes, o que mínimo profesaban ser creyentes, habían caído otra vez a la idolatría ahí en Corinto. Se confiaron tanto que cayeron en la idolatría otra vez. Dice el versículo 7, ¿no?, que retoma el relato que ya conocemos en Éxodo 32. Versículo 7 toma el relato que ya conocemos en Éxodo 32. Si lo quieren conocer bien, hay que leer el capítulo 32 de Éxodo. Pero lo conocemos muy bien porque habla de un becerro de oro. Creo que sí conocemos la historia. De alguna manera, ellos pensaron que podían usar un ídolo para adorar al Dios verdadero. Estamos hablando ahorita del pueblo de Israel. Ellos habían pasado tanto tiempo en contacto con ceremonias paganas allá en Egipto, que se les hizo muy fácil hacer lo mismo con la verdadera adoración. Era algo muy común para ellos. Y entonces esa confianza, esa libertad, los hizo caer. Lo mismo que en Corinto. Tanta confianza que muchos volvieron a caer en la idolatría. Ahí en Éxodo capítulo 32, si gustan vamos al capítulo 32, no lo vamos a leer todo. Éxodo 32. Dice Éxodo 32, 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Estamos hablando de la historia del becerro de oro. Después en el 25, 32, 25, Éxodo 32, 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y lo hicieron, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Esta es la verdad del asunto. ¿Que vieron que tan fuerte es la idolatría? Y muchos corintios estaban haciendo lo mismo, al grado que Pablo les dice lo siguiente. Ahora vamos a 1 Corintios 10, 20. Pablo les dice a los corintios que estaban haciendo lo mismo. 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El verdadero Dios solo puede ser adorado de la forma correcta. Y no podemos andar combinando de allá a acá. Y entonces no podemos hacer prácticas del mundo que tal vez nos parezcan correctas, pero que no sean una verdadera adoración. Y recordemos que hay muchas formas de idolatría. Formas de idolatría que tal vez estamos practicando
y no nos damos cuenta, y debemos de analizar nuestras propias vidas. Puede ser que mi idolatría sea mi artista favorito, ¿no? Puede ser que mi idolatría sea algún deporte, no sé. Puede ser que mi idolatría sea mi mismo estudio, ¿no? Mi misma escuela. Entonces debemos de cuidar que no estemos en este asunto de la idolatría. Eso nos corresponde a cada quien. Entonces estamos hablando de 4 pecados. Uno fue la idolatría. El número 2, versículo 8. Primera de Corintios 10, 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El relato que aquí se menciona está en Números 25. Otra vez es un relato que hay que leer todo para entenderlo. En Números 25 tenemos este relato, como les dije hace rato, está tomando muchos versículos del Antiguo Testamento, pero si gustan vamos rápidamente a Números 25, nomás vamos a leer unos versículos. Números capítulo 25. Vuelvo a insistir, no pierdan Primera de Corintios para regresar rápidamente. Números capítulo 25. Y veamos lo que pasó ahí, hablando de la inmoralidad sexual. Y esto estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo escogido. 25:1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ya vemos 2 cosas combinadas ahí: fornicación y la idolatría. Pero más adelantito en el versículo 9 dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Otra vez, ven cómo es el grave pecado. Entonces Pablo lo que les está recordando es que deben de tener mucho cuidado. Al tener demasiada confianza en sí mismos, ya que estaban metiéndose mucho en cuestiones de idolatría, y al igual que allá en el pueblo de Dios, allá en el Antiguo Testamento, en Corinto, la idolatría estaba muy relacionada con la inmoralidad sexual. Se relacionaba mucho. Tenían el templo de Afrodita, que se dice que este templo contaba con muchas prostitutas. Se ha llegado a hablar de decir una cantidad de 1,000 prostitutas que estaban para los rituales en este templo. Entonces la idolatría y la inmoralidad estaban muy relacionadas, muy relacionadas. La advertencia que se les estaba haciendo a los creyentes fuertes, a los que se decían estar maduros, es que no eran inmunes a la inmoralidad, porque se estaban metiendo ahí a la idolatría porque decían que no les pasaba nada, no les afectaba espiritualmente. Se estaban metiendo tanto ahí a la idolatría, pero les dice Pablo, no son inmunes a la inmoralidad sexual. Por lo tanto, por muy fuerte que se sientan, deben de alejarse de esto, porque van a caer. Ese es otro pecado que tenía el pueblo de Dios. Lo vimos ya en el Antiguo Testamento. El tercero es que ponen a prueba al Señor. Ahora sí regresamos otra vez a Primera de Corintios 10:9, y dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El relato que se menciona está en Números capítulo 21. Números 21 también tenemos aquí el relato, y en el versículo 5 de Números 21 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vean cómo empezaron ahí a hablar en contra de Dios, en contra de Moisés, ¿no? Dios les había dado maná y agua, siempre los había sustentado.
pero ellos no estaban satisfechos ya. Dice que estaba limpiando, ¿no? Ellos tal vez querían variedad, tal vez querían ahí una bachera, tal vez, no sé, pero algo buscaban, ¿no? Ellos murmuraban, ellos se quejaban, cuestionaban la bondad de Dios, probaban la paciencia de Dios. No se preocupaban ellos por agradar a Dios, sino que por complacerse a sí mismos. No usaban su nueva libertad, que habían salido de Egipto, para servir a Dios de la mejor manera. Ellos ya no estaban bajo el yugo de Egipto, entonces podían servir a Dios de la mejor manera, sino que usaban su libertad para demandar que Dios les sirviera a ellos. Ya no querían el maná, ya querían algo diferente. Es algo difícil y complicado. Entonces, al igual que esto, los corintios estaban llevando su libertad para ver cuánto podían disfrutar de las cosas carnales, cuánto podían gozar del mundo. Es decir, estaban probando a Dios a ver hasta dónde podían llegar. Lo iban viviendo, lo iban calculando, ¿no? Pero también se estaban arriesgando a una severa disciplina. ¿Cuántos murieron ahí? Por simplemente murmurar. Y a veces la murmuración se nos hace muy fácil, ¿no? Te voy a decir algo, pero no digas, ¿eh? Eso es murmuración. Fíjate que aquel me dijo que no dijera, ¿eh? Ven cómo es muy fácil murmurar, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. Es muy fácil también tentar al Señor. ¿Se acuerdan del caso de Ananías y Zafira ahí en Hechos capítulo 5? Que vendieron una heredad, vendieron una propiedad. Ellos se podían quedar con toda la cantidad de lo vendido, pues era suyo lo que vendieron, ¿no? Tenían todo el derecho de quedarse con lo suyo, pero lo único que hicieron fue aparentar que ellos eran generosos. Y dice que sustrajeron una parte, ¿no? No fueron honestos. Tentaron al Señor, lo tantearon al Señor. ¿Y qué les pasó? Murieron inmediatamente. Entonces, en la actualidad pasa algo parecido. Se piensa, estamos en la era de la gracia, o en la dispensación de la gracia, como otros le llaman. Somos libres, porque Cristo nos hizo libres. Dios nos ha perdonado, porque es Dios amoroso. Y también me ha enseñado que la salvación no se pierde. Esa es la idea de la actualidad, ¿no? ¿Por qué no disfrutar de todo lo que podamos en la vida? ¿Cuál es el problema? Puedo hacerlo, ¿no? ¿O no? Es muy fácil. Pero vean lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Estamos yendo mucho al Antiguo Testamento y regresando, perdón, pero 1 Corintios 11 habla muy claro de estos asuntos y debemos de tener mucho cuidado cuando nos estamos relacionando con cosas del mundo. Dice 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Entonces, tengamos cuidado porque la disciplina del Señor es fuerte. Estaban tentando a Dios a ver hasta dónde podemos llegar. El otro pecado, el cuarto pecado, es la murmuración. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez el relato está en en Números 16. Y la murmuración era algo muy grave. Ellos murmuraron. El relato lo tenemos, les digo, en Números capítulo 16. Y dice algo muy fuerte ahí en Números 16. Yo se los voy a leer para que ya no lo busquen. Dice el versículo 41, Números 16, 41.
El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Vean cómo era la murmuración, ¿eh? Y dice en el 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la revelación de Coré. O sea, simplemente por la murmuración, vean cuántos murieron. Y es muy fácil murmurar, ¿no? Es muy común murmurar. Dentro de las iglesias cristianas hay mucha murmuración. Murmuramos muy fácilmente. Tengamos cuidado. La murmuración es un grave pecado. Es grave. Veamos lo que le pasó, ¿no? Entonces, muchas veces estamos murmurando. Aquí murmuraron del dirigente, Moisés y Aarón. ¿Cuánto murmuramos de todos, no? Cuidado con la murmuración, porque la murmuración es señal de la insatisfacción que tenemos de la voluntad soberana de Dios. La murmuración es un fuerte pecado que es muy fácil de esconder, un fuerte pecado que no es fácil de detectar, pero debemos de cuidar nuestra propia vida. Porque si veo que es alguien que hurta, es muy fácil detectarlo, ¿no? Pero si es alguien que murmura, es difícil, porque murmura muy bonito. Pero no le digas a nadie, ¿eh? Nomás te lo digo aquí entre nos, aquí que quede, ¿no? Y ese alguien va y dice: fíjate que me dijo, pero no le digas a nadie porque me dijo que no me dijera a nadie, ¿eh? ¿Y ven cómo será? Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, es un grave pecado la murmuración. Si murmuramos, de cada quien depende. Vamos a ver la tercera implicación, y es la aplicación de la libertad que tenemos en los versículos 11, 12 y 13. Hemos visto ya los valores de la libertad, hemos visto el abuso de la libertad, y ahora vamos a ver esa aplicación. Dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, todo lo que hemos leído está escrito para amonestarnos a nosotros. Sí, a ti que estás ahí sentado escuchándome, también a mí que estoy aquí hablando, a todos los creyentes de la actualidad fueron escritas estas cosas para amonestar a todos los creyentes. Y estamos escuchando este sermón y estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces fueron escritas para amonestarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para advertirnos, para que podamos así cambiar nuestro propio comportamiento. Tal vez nosotros estamos viviendo en una época diferente, estilo de vida diferente al de los israelitas. Pero todas estas cosas fueron escritas para que podamos aprender de la experiencia de ellos. Ellos perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida por causa de su excesiva confianza en sí mismos. Confiaron tanto en sí mismos y bueno, no entraron a la tierra prometida. Entonces no perdemos nuestra salvación, vuelvo a aclarar, pero tal vez estamos perdiendo nuestra virtud y nuestra utilidad dentro de la carrera de la vida cristiana, dentro del servicio que le damos a Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado. Cuando nos sentimos confiados en nuestra propia madurez espiritual, la palabra de Dios nos dice algo muy tajante. Para todos aquellos que nos sentimos confiados de nuestra madurez espiritual y podamos decir que soy el mayor espiritualmente hablando, que digo, eso quiere decir que no lo eres. Sin embargo, cuando estemos en un caso de estos y así nos sintamos nosotros mismos, y cada uno de nosotros lo sabemos porque es algo que no vamos a expresar, el Señor te dice lo del versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es muy fácil
sustituir la confianza que debemos de tener en el Señor por la confianza en nosotros mismos. Es muy fácil enamorarnos de nuestra propia libertad en Cristo y decir yo la puedo ejercer porque estoy maduro espiritualmente. Pero se nos olvida algo con esto, que le pertenecemos a Cristo. Y Él es el que gobierna nuestras vidas, no nosotros mismos. Hay muchos ejemplos de excesos de confianza en toda la Biblia. Hay muchos ejemplos de sus peligros por el exceso de confianza. Pero no vamos a citar uno, el cual creo que todos conocemos. Está en Lucas capítulo 22, versículos 32 a 34, 52 a 62, pero nomás se los voy a platicar. Pedro le dijo al Señor que nunca lo abandonaría, que si iba a la cárcel, él iría a la cárcel con él, incluso hasta la muerte. Y poco tiempo después pasó lo mismo que le dijo el Señor: de cierto te digo que me negarás. ¿Cuándo? Antes de que cante el gallo. Y poco tiempo después le negó. ¿Vieron el exceso de confianza? ¿Vieron a dónde lo llevó? ¿Vieron hasta dónde cayó? Es un grave peligro. ¿Perdió su salvación el apóstol Pedro? No. Vemos después en sus cartas cómo escribe, ¿no? El reflejo de su vida cristiana. Sin embargo, ese exceso de confianza y decir yo soy el bueno, el afectado, el que va a estar ahí junto a ti, vean lo que le pasó, ¿no? Esos son los peligros del exceso de confianza. Debemos de tener mucho cuidado de nosotros mismos. En los capítulos anteriores habíamos visto del cuidado por los demás, ahora es el cuidado por nosotros mismos. Cuando alguien confía demasiado en sí mismo, se hace cada vez menos dependiente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando alguien confía en sí mismo demasiado, se hace negligente. Y ahí está un factor que podemos detectar. Se hace descuidado, se hace vulnerable a la tentación. Y si se hace vulnerable a la tentación, entonces disminuye su resistencia al pecado. ¿Y en qué va a caer? En pecado. Eso va a ser su fin. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Cuando pensamos que nuestra vida espiritual es la más fuerte, cuando me siento más gozoso en el Señor, cuando me siento más relacionado con el Señor, más en comunión con Dios, cuando siento que mi doctrina es la mejor y nuestra vida es la más pura, es cuando debemos de estar más, pero más vigilantes y dependientes del Señor. Y qué bueno que nos sintamos así, ¿no? Y que nos haga más pegados al Señor, porque si confiamos en sí mismos, vamos a caer. Ese es el peligro, ese es el riesgo. Pero después de toda la fuerte advertencia contra el exceso de confianza y que les dice no confíen en sí mismos porque hay pecados, hay consecuencias, hay disciplina, tenemos también una fuerte palabra de ánimo. Versículo 13, muy conocido el versículo por muchos de nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. ¿Saben qué hermosa es la palabra de Dios? Ya nos advirtió, ya nos habló fuerte el Señor, pero les dice, ahí está el amigo, ¿no? No están solos, ahí estoy, no los dejaré, ¿no? Vean qué bonita palabra de ánimo, ¿no? Con la que termina este pasaje de las Escrituras, ¿no? Y entonces, dentro de esta situación de sentirme seguro de sí mismo, confianza en mí mismo, de sentirme muy bien, pues dice algo, nos da ánimo. Ya nos advirtió que el confiar en sí mismo nos va a llevar al caos total. Pero ahí está el ánimo. Y para que nosotros podamos de esta manera estar ante Dios, ante el Señor bien y llevar a la práctica lo que dice el versículo 13, hay tres recursos que Dios mismo nos da
¿Cuál es el primer recurso? La oración. Debemos estar orando constantemente. Todo asunto debemos de ponerlo en las manos de Dios. Todo asunto. Ejemplo práctico. Si tengo un familiar enfermo, ¿qué hago? Oro al Señor, ¿no? Muy fácil. Pero si tengo el pecado de la murmuración, ¿oro al Señor? No. Es difícil, ¿no? Tal vez porque no he detectado ese pecado en mí mismo, o ya lo detecté, pero no quiero. Tenemos que orar al Señor en todo momento porque es el recurso que nos da. Otro es que debemos de confiar en todo tiempo en el Señor. Él tiene para todo un propósito. Si hay una tentación, hay un propósito. Hay un propósito. Entonces nos lo dice Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que han sido llamados. Entonces debemos de confiar plenamente en el Señor. Y el otro, debemos de tener un enfoque totalmente en Cristo, porque ahí en Hebreos 12:3 nos habla también de Cristo, y entonces Él entiende todas nuestras pruebas y nos va a ayudar a través de esas pruebas. Dios va a estar siempre con nosotros, si nos advierte, si nos habla fuerte y si nos dice lo que va a pasar si confiamos en nosotros mismos. Pero ahí está, te da el ánimo, versículo 13. ¿Para quién es el versículo 13? ¿Para los creyentes o para los no creyentes? Para los creyentes. Tengamos cuidado porque a veces lo usamos para decírselos a los no creyentes. Tengamos mucho cuidado, pero es para los creyentes. Entonces, hermanos, usemos correctamente nuestra libertad en Cristo. Y nuestra libertad en Cristo debe de ser usada para darle la gloria a Él, no como libertinaje. Es para darle la honra y la gloria a Él. Y debemos de cuidarnos de ese exceso de confianza en nosotros mismos. Si no nos cuidamos, tenemos el riesgo de ser descalificados dentro de nuestra carrera cristiana, como lo vimos la semana pasada. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque una vez más nos permites escuchar tu palabra. Padre bendito, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a depositar toda nuestra confianza en ti, Padre bendito. Poner en tus manos todos los asuntos de nuestra vida, poner en tus manos todo lo que, Padre Santo, nos esté afligiendo, Padre bendito, toda aquella tentación que tengamos, Padre Santo, y saber que tú eres quien, Padre Santo. Sabemos que tú no nos dejas solos, Padre Santo, que nos ayudas a resistir, Padre bendito, y que también nos das la salida, Padre bendito. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, rogándote, suplicándote que nos quites esa confianza que tengamos en nosotros mismos y que también podamos ejercer esa libertad que nos das para tu honra y tu gloria, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.